Cuando vi a mi esposo detenerse en la puerta de la cabaña, con el teléfono en la mano y una expresión que nunca antes le había visto, sentí que algo se partía en mi interior. No era miedo inmediato, sino una punzada de anticipación, porque sabía que en esa pantalla había mensajes que nunca debieron existir. Mensajes que dejé ahí creyendo ingenuamente que jamás serían descubiertos. Él alzó la vista y nuestras miradas se cruzaron, la suya dura e incrédula, la mía, congelada en ese instante en que todo se detiene. Quise decir algo, cualquier cosa, pero mi voz se perdió en la garganta. Vi cómo su pulgar deslizaba la pantalla, como cada línea que leía lo hería un poco más, y yo solo podía preguntarme en qué momento todo se torció de tal forma. Sí, ahora lo descubriría. Pero no todo. Nunca todo. Sus manos temblaban mientras seguía bajando, línea tras línea, como si buscara una confirmación que temía encontrar. Y de pronto la vibración, un nuevo mensaje. Lo vi leer el nombre del remitente y quedarse inmóvil, la sangre desapareciendo de su rostro. Me mordí la parte interior de la mejilla, una vieja costumbre cuando me siento acorralada, y sentí como el nerviosismo me helaba por dentro. Su respiración se volvió más pesada, casi audible en la distancia que nos separaba. Eso, precisamente eso, era lo que más había temido. Porque 3 meses atrás cometí un error. Ese error que alteró cada pieza de mi vida. Y ahora, antes de que juzgues, antes de que pienses que todo es blanco o negro, déjame contarte cómo sucedió realmente. Antes de que comparta el secreto que intenté ocultar durante tanto tiempo, dime, ¿tú también has tenido un secreto que te esforzaste en esconder, solo para descubrir que era imposible mantenerlo oculto? Nunca planeé que ese verano fuera distinto. Íbamos a la cabaña casi todos los años, y para mí esos viajes eran como repetir una canción conocida, los mismos paisajes, las mismas conversaciones, las mismas rutinas. El coche cargado hasta el techo, las bolsas de comida, las mantas viejas que siempre olían a madera y polvo. Mi esposo hablaba de las reparaciones que quería hacer, del césped que había que cortar, de la barbacoa que necesitaba arreglo. Yo asentía, mirando por la ventana, dejando que el paisaje rural pasara como si fuera una película en blanco y negro. Y aunque todo parecía normal, en algún rincón de mi mente algo empezaba a hacerse más fuerte, ese vacío silencioso que llevaba años creciendo. El matrimonio nunca fue un desastre, al contrario. Había cariño, había respeto. Pero había desaparecido algo que solía mantenernos vivos. Quizá era la manera en que él antes me tocaba el hombro sin motivo, o como solía contarme historias antes de dormir. Con los años esos gestos se diluyeron en la rutina. El amor no se apagó, pero se volvió un hábito. Y yo, sin darme cuenta, comencé a sentirme invisible. Cuando llegamos él se sumergió en lo suyo, revisar el cobertizo, comprobar si la cerca seguía en pie, abrir las ventanas para ventilar. Yo me quedé en la cocina, sacando los platos envueltos en periódico, escuchando cómo crujía la madera bajo mis pies. Todo era igual y sin embargo había una sensación distinta. Tal vez porque recordé de pronto que él había mencionado que su mejor amigo pasaría por la cabaña unos días para echar una mano. Apareció al final de la tarde. Escuché primero el sonido de su coche, después su voz llamando desde la entrada. Llevaba la misma sonrisa fácil de siempre, ese aire desenfadado que contrastaba con la seriedad de mi esposo. «Hola, ¿listos para trabajar un poco?», dijo, y en su tono había una ligereza que, de forma absurda, sentí que faltaba en la casa. Lo vi tomar una de las cajas pesadas sin esfuerzo, lo vi moverse por la cocina como si hubiera estado aquí 1000 veces, y algo en mí reaccionó sin que lo quisiera, una pequeña chispa de atención. Esa primera cena parecía cualquier otra. Nos sentamos los tres en la mesa de madera, con platos sencillos y el vino barato que siempre llevábamos a la cabaña. Ellos hablaron de herramientas, de reformas, de recuerdos compartidos que a mí me llegaban solo como ecos. Y sin embargo, en medio de esa conversación, noté detalles que antes no me habían importado. Como él, al servirme agua, rozó mi mano de forma casi imperceptible. Como me hizo una pregunta sobre los libros que había llevado, y escuchó la respuesta con genuino interés, como si mis palabras importaran. No fue nada. No fue algo que una persona externa hubiera notado.
Pero yo lo noté. Y esa noche, mientras me cepillaba los dientes, recordé el modo en que me miró cuando bromeé sobre el clima. Recordé el instante en que nuestras manos se rozaron. Y aunque me regañé por eso, por prestarle importancia a algo tan tonto, el recuerdo volvió a aparecer cuando apagué la luz y escuché a mi esposo roncar en la habitación. La cabaña siempre tuvo un silencio especial, casi abrumador. Por la noche, cada crujido de madera, cada golpe de viento contra las ventanas, se escuchaba amplificado. Me acosté de lado, mirando la sombra de las cortinas en la pared, pensando en los años, en la rutina, en cómo habíamos llegado hasta ahí. Y de repente me descubrí preguntándome cómo iba a ser el resto del verano. No en el sentido práctico, lo sabía de memoria, sino en otro. ¿Y sí? Me daba miedo formular en voz alta. Al día siguiente el sol entró a raudales por la ventana, anunciando un día como cualquier otro. Pero dentro de mí, algo ya había empezado a moverse. La mañana siguiente comenzó con una calma extraña, una de esas que parecen esconder algo debajo de su aparente normalidad. El sol ya se filtraba por las cortinas cuando me desperté, y escuché a mi esposo moverse por la cocina, hablando solo mientras revisaba una lista mental de cosas por hacer. El aire olía a café recién hecho y a pan tostado. Todo era familiar, casi demasiado, como una rutina tan gastada que ya ni siquiera había que pensar en ella. Sin embargo, había un detalle que no me dejaba tranquila. Hoy él tenía que ir a la ciudad a buscar unas piezas para el arreglo del cobertizo, lo había mencionado la noche anterior, y esa idea había flotado en mi cabeza desde entonces como una nube que presagiaba tormenta. Desayunamos sin demasiadas palabras, él concentrado en su teléfono, yo intentando esconder mi nerviosismo en pequeños sorbos de café. Cuando finalmente se levantó, tomó las llaves y dijo que volvería en unas horas. Su tono era práctico como siempre, sin sospecha ni emoción. Lo vi salir por la puerta, escuché el sonido del motor alejándose por el camino de tierra, y de pronto la cabaña se quedó en silencio. No un silencio cualquiera, sino ese silencio pesado que hace que cada paso, cada respiración parezca un ruido indebido. El del amigo apareció poco después, con una caja de herramientas en una mano y una sonrisa fácil en el rostro. Saludó como si nada hubiera cambiado, aunque dentro de mí algo se movió al verlo. Vestía ropa sencilla, una camiseta gastada y pantalones de trabajo, y había en su manera de moverse una naturalidad que contrastaba con la tensión que sentía yo. Me dijo algo trivial sobre el clima, algo como hoy no hará tanto calor, y yo respondí con una broma sin demasiada gracia. Pero mientras hablábamos noté cómo me observaba, cómo sus ojos se detenían una fracción de segundo más de lo normal en mi cara, en mis manos. Decidimos ocuparnos de cosas distintas, él en la parte trasera de la casa, yo en la cocina. Pero era imposible no sentir su presencia, aunque estuviera en otra habitación. Cada vez que pasaba por el pasillo y veía su sombra moverse, algo en mi interior se tensaba. Me dije a mí misma que estaba exagerando, que solo era el calor, el aire pesado del verano, pero no lo era. Había algo más, algo que crecía en el silencio. Al final de la mañana coincidimos en la cocina. Yo estaba guardando unos platos, él buscaba un destornillador que decía haber dejado sobre la mesa. Nuestros movimientos eran casuales, pero había algo diferente en el aire. Él bromeó sobre lo poco ordenada que estaba la alacena, y yo reí, quizá un poco más fuerte de lo que debía. En ese instante, cuando me pasó una taza que estaba en lo alto, nuestras manos se rozaron. Un roce breve, casi insignificante, pero que me hizo sentir un latido en el estómago. No la retiré de inmediato. El silencio que siguió fue extraño, denso. No era incómodo, pero tampoco era ligero. Lo miré y vi que él también me estaba mirando. En sus ojos no había una pregunta ni siquiera una intención clara, había algo más sutil, como si esperara una señal. Yo no supe qué hacer. Respiré hondo, sentí el calor del verano entrar por la ventana, y de pronto todo parecía inevitable. Nos miramos apenas un instante más, y sin pensarlo, sin que nadie dijera una sola palabra, nos acercamos. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue un beso breve pero no inocente. Cuando nos separamos ninguno de los dos supo qué decir.
Él dio un paso atrás, murmuró algo que sonó como una excusa sobre las herramientas, y salió de la cocina. Yo me quedé ahí con el corazón latiendo demasiado rápido, sintiendo como el silencio de la cabaña se hacía más pesado. Subí a mi habitación y cerré la puerta, como si esa simple acción pudiera borrar lo que había pasado. Me senté en la cama y apoyé la frente en las manos. Intenté convencerme de que no significaba nada, de que fue un impulso, un error momentáneo. Pero sabía que mentía. Lo sentía en mi piel, en el aire que respiraba. Algo había cambiado, y no había manera de regresar al punto anterior. Me quedé así un buen rato escuchando cada ruido, el crujido de las tablas, los pasos de él en la planta baja, el viento contra las ventanas. Todo parecía amplificado, como si la casa entera supiera lo que acababa de ocurrir. Cuando escuché su voz llamándome desde el jardín, un simple, ¿puedes traerme agua?, tardé más de lo normal en contestar. Bajé con el vaso en la mano, evitando su mirada, pero sintiendo la suya sobre mí. No hablamos de lo sucedido. No hubo comentarios ni disculpas, ni siquiera un intento de explicación. Pero en cada gesto, en cada palabra trivial, estaba presente ese beso. Lo noté en la manera en que me entregó una llave inglesa, en cómo me sostuvo la puerta, en cómo nuestras manos se rozaron otra vez sin necesidad. Por la tarde, cuando escuché el coche de mi esposo regresando, me puse de pie tan rápido que casi tiré la silla. El sonido del motor fue como un golpe de realidad. Salí a la entrada para recibirlo, mi sonrisa ensayada, las manos inquietas. Él bajó del coche con bolsas y un comentario sobre el tráfico. Yo asentí como si nada hubiera pasado, como si todo fuera normal. Pero no lo era. Y mientras esa noche me acostaba, escuchando el familiar sonido de su respiración a mi lado, supe que lo que había comenzado no se detendría con un beso. El día después del beso amaneció extraño, con una sensación de normalidad forzada, como si la casa misma intentara fingir que nada había pasado. Me desperté antes que mi esposo y bajé a la cocina, buscando distraerme con cualquier tarea, encendí la cafetera, abrí las ventanas, dejé que el aire de la mañana entrara. Pero por más que intentara imponerme una rutina, cada pequeño gesto me devolvía el mismo recuerdo, el roce de sus labios, la cercanía, el silencio incómodo después. No podía borrarlo y tampoco podía dejar de preguntarme qué significaba. Él apareció en el porche un poco más tarde, con la misma sonrisa fácil de siempre, llevando una caja de clavos como si nada hubiera ocurrido. Saludó con un buenos días que sonó tan natural que me desconcertó. Lo observé mientras hablaba con mi esposo sobre lo que iban a reparar ese día, como si fuera un día cualquiera, como si no hubiera una tensión invisible uniendo cada palabra. Me sorprendió lo bien que podía disimular. Durante la mañana intenté ocupar mi mente, lavé los platos, doblé las mantas, arreglé unas flores en un florero. Escuchaba desde la cocina el sonido de martillos y serruchos, las bromas entre los dos hombres. Y aunque el beso no se mencionaba, estaba presente latiendo en cada silencio. Me di cuenta de que lo evitaba inconscientemente, cuando pasaba cerca, yo apartaba la mirada, cuando hablábamos mantenía las frases cortas. Era como si creyera que así podría enterrar el recuerdo. Pero había otra parte de mí que esperaba, con el corazón acelerado, el próximo momento en que nos quedaríamos a solas. Ese momento llegó antes de lo esperado. Mi esposo dijo que tenía que ir a comprar unas piezas que había olvidado la víspera, y sin pensarlo demasiado, se marchó. Vi cómo su coche desaparecía por el camino de tierra, y el silencio se adueñó de la cabaña otra vez. Él estaba en el cobertizo ordenando unas herramientas. Me acerqué con la excusa de llevarle agua. Cuando me vio, dejó lo que tenía en las manos y me miró con un gesto que no supe descifrar. No hablamos del beso. No dijimos lo siento ni intentamos explicar nada. Pero la conversación trivial, sobre los clavos, sobre si el martillo estaba oxidado, sonaba diferente, cargada de algo que ninguno quería nombrar. En un momento me pasó una tabla de madera, nuestras manos se rozaron otra vez. Fue un roce breve, pero suficiente para que el aire se volviera más denso. Intenté alejarme, hacer otra cosa, cualquier cosa. Fui al jardín a recoger ropa que había dejado secando, pero cada prenda que doblaba parecía pesar más de lo normal.
Pensaba en lo fácil que sería fingir, actuar como si el beso no hubiera ocurrido. Pero entonces lo vi cruzar el patio con una sonrisa apenas perceptible, como si compartiéramos un secreto. Y entendí que fingir no borraría nada. A media tarde una vecina pasó a dejar unas verduras. Su presencia fue como una ráfaga de aire frío. De pronto, tuve miedo de que algo en nosotros se notara, de que alguien pudiera verlo. Nos saludó a ambos, habló de cosas triviales, pero yo sentía la piel arder, convencida de que mi nerviosismo era evidente. Cuando se fue, la tensión regresó, más pesada que antes. Me encontré pensando en lo que había pasado una y otra vez. No podía llamarlo accidente, tampoco podía decir que lo había planeado. Era algo en medio, un impulso al que no me resistí. Y ese pensamiento me pesaba, la conciencia de que no había sido solo él el que cruzó la línea, sino yo también. Al final de la tarde mi esposo regresó cargado con bolsas. Habló sobre las piezas que había conseguido y sobre lo que harían al día siguiente. Yo asentía, sonreía en los momentos correctos, pero sentía que actuaba un papel. Me esforzaba por aparentar normalidad, por no dejar escapar ninguna señal. Pero dentro de mí cada gesto, cada palabra, cada mirada era un recordatorio de que algo ya se había roto. Esa noche al acostarme escuché la lluvia comenzar a golpear el tejado. Mi esposo se durmió rápido como siempre. Me quedé mirando el techo oyendo cómo el agua golpeaba las ventanas. Y supe que el beso no sería lo último. Porque la sensación que tenía no era de cierre, sino de inicio. La lluvia de la noche anterior había dejado la tierra húmeda, y el aire de la mañana tenía un olor distinto, como a hojas mojadas y madera recién cortada. Me desperté con una sensación de cansancio que no sabía de dónde venía. Dormí poco o mejor dicho, dormí inquieta, con pensamientos que iban y venían como las gotas en la ventana. En la cocina el sonido del hervidor de agua rompía el silencio, y mi esposo, con gesto concentrado, hablaba de clavos, de tablas y de las cosas que aún había que reparar en la cabaña. Todo parecía normal, demasiado normal, y eso me pesaba. El amigo llegó temprano, casi al mismo tiempo que el sol. Venía con una bolsa llena de tornillos y herramientas, y una sonrisa tan fácil que por un momento me pregunté si de verdad recordaba el beso. Lo saludé intentando que mi voz sonara firme, pero me sentí vulnerable, como si cualquiera pudiera leer en mi cara lo que había pasado. Él no dijo nada fuera de lugar, no hubo insinuaciones ni gestos obvios, pero bastó una mirada breve para saber que ambos lo teníamos presente. Pasamos la mañana en una especie de rutina mecánica, mi esposo martillando, él sosteniendo tablas, yo yendo y viniendo con vasos de agua y trapos limpios. Sin embargo, la tensión estaba en los pequeños detalles. Cada vez que me acercaba podía sentir sus ojos siguiéndome, cada vez que nuestras manos se encontraban por accidente, había un silencio que duraba un segundo más de lo necesario. Alrededor del mediodía, una corriente de aire apagó las luces de la cocina. El sonido del motor eléctrico que mantenía la bomba de agua se detuvo, y la casa quedó envuelta en un silencio aún más profundo. Mi esposo maldijo en voz baja, buscando una linterna, mientras él revisaba el cuadro eléctrico en el pasillo. El corte no duró mucho, pero bastó para que la casa se sintiera distinta. Encendimos unas velas para no quedarnos a oscuras y, en ese momento, todo cambió. La luz suave de las velas hacía que cada sombra pareciera más larga, más densa. La cabaña entera parecía otra. No era solo un cambio visual, era una sensación. En ese ambiente los movimientos se volvían lentos, los gestos más evidentes. Él pasó detrás de mí para alcanzar una herramienta, y sentí su brazo rozar el mío, apenas, pero fue suficiente para que el aire se hiciera más espeso. Mi esposo salió al patio para revisar la bomba de agua y, de pronto, quedamos los dos en la cocina, rodeados por la luz de las velas. Había una calma rara, una especie de pausa en la que no sabíamos si hablar o guardar silencio. Él me contó de repente una anécdota de su juventud, algo que no tenía nada que ver con lo que estábamos haciendo. Era una historia sencilla, pero hablaba de sueños, de cosas que había querido hacer y nunca hizo. Lo escuché y me sorprendió sentir una cercanía distinta, un tipo de confianza que hacía mucho no sentía ni siquiera con mi esposo.
Yo también hablé sin pensarlo demasiado, sobre cosas que tenía guardadas, como a veces me sentía invisible, como los días parecían todos iguales. No fue una confesión directa, pero sí una grieta en el muro que llevaba años construyendo. Él me miró de una manera que no necesitó palabras, como si entendiera algo que nadie más había notado. El sonido de la puerta devolvió a mi esposo a la cocina y, con él, la electricidad volvió. Las luces se encendieron, las velas quedaron apagadas, y de pronto todo parecía normal otra vez. Pero yo sabía que esa normalidad era frágil, apenas una fachada. Lo que había pasado en esos minutos de penumbra no había sido nada concreto, pero había cambiado algo. Por la tarde, mientras preparaba la comida, escuchaba a los dos hombres trabajar fuera. Intentaba concentrarme en cortar las verduras, en revolver la sopa, pero cada vez que escuchaba su risa, un nudo se formaba en mi estómago. Me sentía dividida, una parte de mí deseaba que todo volviera a ser como antes, otra, más callada pero más fuerte, se preguntaba qué vendría después. Esa noche la casa se sintió aún más silenciosa que antes. El ruido de los grillos, el crujido del piso, todo parecía más intenso. Me acosté al lado de mi esposo, que cayó dormido en minutos. Yo me quedé mirando el techo, sintiendo en mi piel todavía la luz de las velas, la cercanía, las palabras que no dijimos. Y entendí algo, que estaba sucediendo ya no era un simple error aislado. Era una grieta que poco a poco se hacía más grande. El quinto día comenzó con un cielo nublado y un aire más frío de lo habitual, como si la naturaleza estuviera anticipando algo. Desde temprano mi esposo estaba inquieto, revisando listas, entrando y saliendo de la casa con herramientas y papeles en las manos. Mientras tomábamos café, dijo que tendría que ir a la ciudad otra vez, que había un proveedor que solo atendía ese día y que era mejor resolverlo antes del fin de semana. Lo dijo con la misma naturalidad de siempre, pero esas palabras dejaron un silencio extraño en la cocina. Yo asentí, intentando que mi gesto pareciera casual, aunque por dentro sentí un nudo en el estómago. Cuando se fue, la cabaña quedó envuelta en ese silencio que se había vuelto familiar, ese que hacía que cada crujido del piso pareciera una confesión. Me quedé un rato mirando la ventana, viendo cómo el coche se perdía entre los árboles, y supe, sin necesidad de pensarlo mucho, que el día no iba a ser igual. Él llegó poco después con la excusa de traer unas tablas y pintura. Saludó con un «todo bien», que sonó demasiado normal, pero había algo en su mirada que no podía ocultarse. Nos movimos por la casa como si nada pasara, hablando de detalles pequeños, la reparación de una ventana, la mejor forma de lijar una puerta. Pero en cada frase, en cada pausa, estaba lo no dicho. El aire se volvió más pesado cuando comenzamos a trabajar juntos en la terraza. Yo sostenía una tabla mientras él clavaba los últimos clavos. Nuestros brazos se rozaron varias veces, y cada contacto parecía quedarse pegado a la piel. En un momento el martillo cayó al suelo, y ambos nos agachamos a la vez para recogerlo. Nuestras manos se encontraron, y por un instante ninguno de los dos se movió. No hubo palabras importantes, no hubo un discurso. Solo una mirada. Y esa mirada lo dijo todo. Me incorporé lentamente, sintiendo el corazón latir con fuerza. Él dio un paso hacia mí sin titubear, y yo no me aparté. Asterisco asterisco nos besamos, asterisco asterisco. Fue diferente al primero. No había sorpresa, ni timidez, ni la sensación de algo accidental. Este beso fue consciente, decidido, aunque no planeado. Cuando nos separamos, respiré hondo, intentando que el aire llenara un vacío que sabía que no se iba a llenar tan fácil. Después del beso, ninguno de los dos dijo nada durante unos segundos. Fue él quien rompió el silencio con una frase trivial sobre los clavos que faltaban, y se inclinó a recoger el martillo del suelo como si esa acción pudiera disolver lo que había pasado. Pero ambos sabíamos que no era así. Entré a la cocina con las manos temblorosas, fingiendo que necesitaba más agua. Abrí el grifo solo para escuchar el sonido del agua corriendo, para ocupar mis oídos y no oír mis propios pensamientos. Me miré en el reflejo de la ventana y vi una expresión que no reconocí del todo. No era solo culpa, tampoco era solo deseo. Era algo más complejo, una mezcla de emociones que no sabía nombrar. Cuando regresé a la terraza,
él ya estaba trabajando otra vez, como si nada hubiera pasado. Pero su respiración era distinta, un poco más rápida, y cada vez que nuestras miradas se cruzaban, el aire parecía detenerse un instante. La tarde avanzó lenta, con momentos de silencio prolongados y conversaciones triviales que apenas llenaban el espacio. Yo intentaba comportarme como siempre, pero cada gesto, cada palabra, parecía cargada de un significado nuevo. Incluso al servirle un vaso de agua, nuestras manos se rozaron de nuevo, y aunque fue apenas un segundo, bastó para recordarme todo lo que había pasado. Cuando escuchamos el coche de mi esposo a lo lejos, el ambiente cambió de golpe. Él se apartó fingiendo concentrarse en la madera, yo empecé a recoger herramientas como si me hubieran sorprendido haciendo algo indebido. El motor se detuvo frente a la casa, la puerta del coche se cerró, y la normalidad se impuso de nuevo como una máscara que teníamos que usar. Mi esposo entró con bolsas y un comentario sobre el tráfico. Yo sonreí, respondí lo justo, ayudé a colocar las cosas en la mesa. Todo parecía estar en orden, pero la tensión seguía flotando en el aire, invisible pero imposible de ignorar. Esa noche, mientras mi esposo cenaba y hablaba de los arreglos que había que terminar, yo apenas escuchaba. Mis pensamientos iban y venían, chocando unos contra otros. El segundo beso no había cerrado nada, había abierto más preguntas. Al acostarme sentí que la cama era demasiado grande y demasiado pequeña a la vez. Miré el techo durante horas, consciente de cada respiración, de cada pensamiento. Y en medio de la oscuridad, supe que lo que había empezado con un simple roce de manos ya había ido demasiado lejos para detenerse fácilmente. El día siguiente comenzó con una sensación de resaca emocional, como si la casa entera cargara con un peso invisible. Abrí los ojos antes de que sonara el despertador de mi esposo, antes de que el primer rayo de sol atravesara las cortinas. Me quedé quieta, escuchando su respiración a mi lado, uniforme, tranquila, tan distinta al caos que yo sentía dentro. El segundo beso del día anterior no era un recuerdo lejano, era un eco constante presente en cada pensamiento, en cada latido. Mientras preparaba el café, noté que mis manos temblaban ligeramente. Me esforcé en controlarlo, en que los gestos parecieran naturales. Mi esposo entró a la cocina con su habitual lista de cosas por hacer: cambiar la cerradura del cobertizo, lijar la barandilla, revisar el coche. Hablaba con un tono práctico, casi distraído, sin imaginar que cada palabra suya parecía un recordatorio de la vida que estaba intentando sostener a la fuerza. El del amigo llegó poco después con un saludo habitual y una bolsa de herramientas. Nada en su voz, nada en sus gestos indicaba que algo había cambiado, pero yo sabía que ambos lo sentíamos. La rutina continuó: trabajar en el jardín, organizar las maderas, hablar de reparaciones. Pero el aire estaba cargado, denso, como si el más mínimo descuido pudiera hacer que todo se derrumbara. A media mañana, escuché el teléfono de mi esposo sonar en la habitación. Él contestó, habló un rato y después me dijo que tendría que ir al pueblo para entregar unos documentos. Su tono fue ligero, pero esas palabras tuvieron un efecto inmediato en mí. Sentí cómo se repetía el mismo patrón, él saliendo, nosotros quedándonos. Y me asustó lo predecible que empezaba a volverse todo. Cuando se marchó, el silencio regresó. No era un silencio cualquiera, sino uno de esos que hacen que hasta el sonido de un vaso al dejarlo en la mesa parezca demasiado fuerte. Intenté distraerme limpiando la cocina, ordenando trapos, revisando la despensa. Pero cada vez que él pasaba cerca, mi corazón se aceleraba un poco más. Por un momento pensé que podríamos actuar como si nada hubiera pasado. Que el beso del día anterior podía quedar en un rincón de la memoria, como un accidente extraño. Pero no era así. Bastó un cruce de miradas para entender que esa línea ya no existía. Nos encontramos en el pasillo, ambos intentando ocuparnos de tareas distintas. Él iba hacia el cobertizo, yo hacia la sala, pero nos detuvimos al vernos. Fue apenas un instante, pero en ese instante se concentró todo, lo que había pasado, lo que podría pasar, lo que ambos temíamos y deseábamos. No nos tocamos, no dijimos nada comprometedor, pero el silencio habló por nosotros. Cada palabra trivial que intercambiamos después, un comentario sobre la pintura, una broma sobre la escalera, parecía tener otro peso.
Y yo me encontré escuchando su voz con más atención de la que quería admitir. Por la tarde un vecino pasó a saludar, a dejar unas frutas del huerto. Su presencia me hizo sentir una punzada de alarma. ¿Podría alguien darse cuenta de algo? Se notaba en mi cara, en la suya, que algo había cambiado. Conversamos unos minutos con sonrisas y frases cortas, y cuando se fue, sentí el alivio mezclado con una culpa aún más profunda. El resto de la tarde fue una sucesión de pequeños momentos cargados de tensión. Él me pasó un martillo y nuestras manos se rozaron. Me preguntó si quería un vaso de agua y sus ojos se detuvieron en los míos un segundo más de lo normal. Cada gesto, cada palabra, se sentía como una pieza de un rompecabezas que ninguno de los dos se atrevía a armar del todo, pero que ya estaba tomando forma. Cuando el coche de mi esposo se escuchó a lo lejos, el ambiente se transformó de inmediato. Los dos nos movimos rápido como si un instinto nos obligara a poner todo en orden, a borrar cualquier rastro de lo que sentíamos. Él se inclinó sobre las maderas, yo me puse a lavar platos, y cuando mi esposo entró, la escena parecía normal. Pero yo sabía que no lo era. Esa noche, la sensación de normalidad me pareció insoportable. Mi esposo hablaba de los arreglos, de cómo estaba quedando la cabaña, de lo que harían el fin de semana. Yo asentía, respondía en los momentos adecuados, pero mi mente estaba en otra parte. El beso no era un simple recuerdo, era una grieta. Y cada palabra trivial, cada gesto cotidiano, solo la hacía más grande. Al acostarme escuché cómo el viento golpeaba las ventanas y cómo la madera crujía bajo el peso de la casa. Me quedé despierta, pensando en todo lo que había pasado, en todo lo que aún podía pasar. Y por primera vez, me pregunté si aún quedaba una forma de detenerlo. Porque en el fondo sabía que si no la encontraba pronto, el camino hacia adelante sería irreversible. El séptimo día comenzó con una claridad engañosa. El cielo estaba despejado, el aire olía a hierba recién cortada y todo parecía tranquilo, pero dentro de mí había una inquietud que no sabía disfrazar. Preparé café como cada mañana, escuchando los pasos de mi esposo en el pasillo. Habló de nuevo de las reparaciones, de los planes para la tarde, de las cosas que había que terminar antes de que terminara el fin de semana. Todo sonaba rutinario, pero mi mente estaba lejos, anticipando sin querer lo que podía suceder. Después del desayuno, mencionó que necesitaba llevar unos papeles a un conocido en la ciudad. Al principio pensé que era otra salida breve, pero mientras lo escuchaba, entendí que estaría fuera más de lo habitual, tal vez hasta la noche. Me dijo que no me preocupara, que no tardaría demasiado, pero su tono práctico, casi indiferente, me dejó sola con mis pensamientos. Vi cómo su coche se alejaba por el camino polvoriento, hasta desaparecer entre los árboles. Sentí que el silencio caía sobre la cabaña como una manta gruesa. Ese silencio que ya conocía, el que dejaba espacio para que los pensamientos más peligrosos se colaran sin que pudiera detenerlos. Él llegó poco después sin aviso previo con un pretexto simple: vine a ayudarte a mover unas cosas del cobertizo. Tenía una camiseta manchada de pintura, los brazos bronceados por el sol y esa sonrisa ligera que a estas alturas, ya no podía ver sin sentir una mezcla de emociones que no sabía cómo procesar. Hablamos de cosas prácticas, las tablas, los clavos, la puerta que no cerraba bien. Pero las palabras eran apenas una máscara. Trabajamos juntos en el jardín durante un rato moviendo muebles viejos, sacudiendo mantas que olían a humedad. Cada vez que pasaba cerca podía sentir el calor de su cuerpo. Cada roce accidental, cada mirada sostenida, era un recordatorio de que lo que había empezado con un simple beso ya se había transformado en algo más fuerte, más inevitable. Alrededor del mediodía, dijo que debíamos llevar unas herramientas a un taller en las afueras del pueblo. La idea parecía inocente, pero implicaba salir de la cabaña, estar en la carretera, juntos y sin interrupciones. Dudé un momento, pero terminé aceptando. Quizás porque parte de mí quería encontrar una excusa para estar lejos, para no sentir el peso de las paredes de la casa que parecían mirarme. El viaje fue extraño. La carretera se extendía recta, los árboles pasaban como manchas verdes, y la radio sonaba apenas de fondo, con una canción vieja. Hablamos de cosas triviales, la cantidad de trabajo que quedaba, los planes para el fin de semana, el clima.
Pero debajo de esas palabras había otra conversación, silenciosa, que ninguno de los dos se atrevía a pronunciar. Cuando dejamos las herramientas comenzó a llover. No una lluvia fuerte, sino un goteo constante persistente. Dijo que lo mejor sería esperar un rato antes de volver, y propuso detenernos en un pequeño motel junto a la carretera. Solo hasta que pase la tormenta, dijo. Y aunque sabía que la lluvia no era tan intensa, no lo contradije. Entramos en la habitación sencilla, con paredes beige y una cama demasiado grande para el espacio. El ruido de la lluvia contra el techo llenaba el aire. Dejamos las bolsas a un lado, y por un momento, no dijimos nada. Había una quietud densa, un tipo de silencio que no pedía palabras. Nos miramos y entendí que todas las excusas que había inventado, todas las justificaciones, se habían quedado en el camino. Lo que pasó después no fue planeado, ni siquiera discutido. Fue el resultado de días de miradas, de silencios, de roces que se habían acumulado hasta convertirse en algo imposible de detener. *** Pasamos la noche juntos, ***. No hubo dramatismo, ni declaraciones, ni promesas. Solo un hecho que ocurrió, que cruzó una línea de la que no habría vuelta atrás. Cuando la lluvia cesó y el reloj marcó una hora avanzada, permanecimos un rato en silencio, cada uno en sus propios pensamientos. El regreso a la cabaña fue callado, con solo el sonido de los neumáticos en la carretera húmeda. Yo miraba por la ventana, viendo cómo las gotas se deslizaban, sin saber qué pensar, qué sentir. Esa noche al llegar a casa, escuché el coche de mi esposo en la distancia. Me obligué a poner la misma sonrisa de siempre, a actuar como si el día hubiera sido tan simple como cualquier otro. Pero sabía que nada de lo que había pasado podría borrarse. Porque en silencio, lo que había empezado como un error ya se había convertido en algo mucho más pesado. La mañana siguiente tuvo un peso distinto. Abrí los ojos y la habitación de la cabaña me pareció más pequeña, como si las paredes se hubieran cerrado un poco durante la noche. El aire era espeso, cargado de humedad, pero no era solo la lluvia del día anterior lo que se sentía en el ambiente, era lo que había pasado. Había una línea que ya habíamos cruzado, y la sensación de ese hecho era tan tangible como el sonido de los pájaros afuera. Me levanté despacio, escuchando el sonido del agua en la cocina, donde mi esposo ya preparaba café como cualquier mañana. Su voz era la misma de siempre, hablando de cosas triviales, que el día prometía ser caluroso, que había que ir al pueblo por pan, que la cerca seguía floja. Lo observé un instante más de lo normal, con una sensación de incomodidad que no podía borrar. No había sospecha en su mirada, no había preguntas. Solo la rutina. Y esa rutina, que siempre me había parecido un refugio, ahora se sentía como un espejo incómodo que reflejaba todo lo que había ocurrido. El del amigo llegó más tarde con su sonrisa de siempre y una bolsa de herramientas. No dijo nada que pudiera delatar lo que sabíamos, pero nuestras miradas se encontraron por un segundo demasiado largo, y eso fue suficiente para recordarlo todo. Era extraño ver cómo la normalidad podía fingirse con palabras, con gestos mecánicos, mientras la verdad se escondía debajo en cada silencio. El día avanzó con una calma tensa. Me dediqué a tareas pequeñas, como doblar ropa, limpiar la mesa, mover cajas del porche. Cada vez que él pasaba cerca, sentía cómo se aceleraba mi respiración. Y cada vez que mi esposo hablaba, sentía la culpa como un golpe en el pecho. Al mediodía, salimos al jardín para ordenar las maderas. El sol era fuerte, el aire húmedo, y el cansancio se mezclaba con pensamientos que no me dejaban tranquila. Cada roce, cada mirada, era un recordatorio de que nada volvería a ser como antes. Y aún así, nadie decía nada. La tensión estaba en los detalles, en cómo él me ofrecía un vaso de agua, en cómo yo se lo tomaba sin mirarlo directamente. Durante la tarde el silencio entre los tres se hizo más pesado. Mi esposo hablaba, pero yo respondía con frases cortas y notaba cómo él, el amigo, evitaba cualquier gesto que pudiera llamar la atención. Todo parecía un intento desesperado de que la normalidad no se rompiera. Pero la normalidad ya estaba rota. Cuando mi esposo salió a hacer un recado rápido en el pueblo, la casa quedó en silencio. Él y yo nos quedamos en la cocina,
como si la rutina nos hubiera dejado allí sin pensarlo. No nos tocamos, no dijimos nada que pudiera cruzar otra línea, pero la incomodidad era tan grande que parecía llenar el aire. Me limité a lavar platos que no necesitaban lavarse, solo para tener algo que hacer con las manos, mientras él acomodaba herramientas sin ningún orden real. Al escuchar el coche de mi esposo de vuelta, ambos nos movimos de forma automática, como si hubiéramos ensayado una escena que debíamos representar. Fingimos una conversación ligera sobre las tablas, nos aseguramos de que todo pareciera en calma. Pero esa calma era solo una fachada. Esa noche, mientras cenábamos, la conversación fue más tranquila que nunca. Mi esposo hablaba de los planes para el fin de semana, de terminar el trabajo en la barandilla, de invitar a unos vecinos a una parrillada. Yo lo escuchaba, asentía, pero dentro de mí había un ruido constante, una voz que no se callaba. Cuando me acosté sentí que el techo de la cabaña estaba más cerca que nunca, como si todo lo que había pasado se estuviera acumulando allí, encima de nosotros. Cerré los ojos, pero las imágenes del día y de la noche anterior no se borraban. Y aunque intenté decirme que mañana sería distinto, sabía que mañana no iba a traer ninguna respuesta, solo más silencio y más peso. La mañana siguiente parecía idéntica a todas las demás, pero había algo distinto en el aire, una sensación casi imperceptible, como si la calma que nos rodeaba estuviera a punto de romperse. Me desperté con el sonido de los pájaros y el olor a café en la cocina, un aroma que en otros tiempos me resultaba reconfortante, pero que ahora solo me hacía sentir una punzada de inquietud. Me quedé un momento en la cama, mirando el techo, intentando ordenar mis pensamientos, sabiendo que no lo lograría. Mi esposo estaba en la cocina, como siempre, hojeando unos papeles mientras bebía café. Su voz sonaba tranquila, incluso alegre, cuando habló de los planes para el día: terminar el trabajo en el cobertizo, ir al pueblo a buscar más pintura, quizá cenar temprano. Lo escuchaba asentir, pero mis pensamientos estaban enredados, atrapados en lo que había pasado y en lo que sabía que no podía deshacerse. El del amigo llegó un poco después, con la misma expresión relajada de siempre. Saludó, hizo un par de bromas sobre el clima y se unió a la rutina como si nada hubiera ocurrido. Pero yo noté desde el primer momento algo diferente en su mirada, un rastro de incomodidad, como si él también sintiera el peso de todo lo que estaba escondido. Durante la mañana, nos mantuvimos ocupados con tareas pequeñas, esas que no requieren demasiada atención, pero que llenan el tiempo. Mover herramientas, acomodar tablas, limpiar un rincón del cobertizo. Cada vez que nuestras manos se rozaban, cada vez que nuestras miradas coincidían, el silencio se volvía más denso, como si en cualquier momento alguien pudiera ver más de lo que debía. El momento decisivo llegó sin aviso. Mi esposo dijo que había olvidado su teléfono en casa de un vecino, y que iría a buscarlo. Fue una salida rápida, sin planificación. Lo vimos subirse al coche y alejarse, y de pronto la casa quedó en silencio otra vez. Ese silencio ya no era el mismo de antes, ahora pesaba el doble. Él y yo nos quedamos en la cocina, cada uno fingiendo estar ocupado. Yo lavaba una taza limpia, él revisaba unas herramientas que no necesitaban revisión. Era un intento torpe de actuar con normalidad, pero la tensión se podía cortar con un cuchillo. Y entonces pasó lo que ninguno esperaba, el ruido del coche de mi esposo regresando. Lo escuché antes de verlo, ese sonido familiar del motor por el camino de tierra, y sentí un vuelco en el estómago. Todo ocurrió muy rápido, la puerta del coche cerrándose, sus pasos acercándose a la casa. No tuve tiempo de pensar. Estábamos los dos en la cocina cuando mi esposo abrió la puerta. Su mirada se encontró con la nuestra, y el silencio que siguió fue tan absoluto que parecía un grito. No hubo palabras inmediatas, no hubo acusaciones. Solo una pausa que lo decía todo. Mi esposo no dijo nada al principio. Dejó las llaves sobre la mesa y nos miró de una manera que me heló por dentro. No era una mirada de furia, ni de sorpresa absoluta. Era algo peor, una mezcla de incredulidad y vacío. El tipo de mirada que hace que el aire parezca desaparecer de la habitación. Intenté hablar, pero las palabras no salieron. El del amigo hizo un gesto como si fuera a decir algo, pero tampoco pudo. Era como si todos hubiéramos quedado atrapados en una escena sin guión,
incapaces de encontrar la frase correcta, el movimiento correcto. La cocina, que siempre había sido el lugar más simple y familiar de la cabaña, se convirtió de pronto en un escenario insoportable. El ruido del reloj en la pared, el goteo de la canilla, todo sonaba más fuerte, como si la casa entera estuviera escuchando. Finalmente mi esposo tomó su teléfono de la mesa y lo guardó en el bolsillo. No preguntó nada. No dijo una sola palabra. Pero el modo en que nos miró antes de salir de la habitación fue peor que cualquier acusación. Esa mirada lo contenía todo, la duda, el dolor, la certeza de algo que no quería confirmar. El amigo, evitó mirarme durante el resto de la tarde. Hizo lo que tenía que hacer, trabajó en silencio, y cada vez que nuestros ojos se encontraban, apartaba la vista enseguida. Era como si lo que había pasado la noche anterior y todo lo demás estuviera ahora bajo una luz cruda, imposible de ignorar. Yo me sentía atrapada entre dos realidades, la rutina que todavía tratábamos de sostener y la verdad que ya no se podía esconder. Esa noche el silencio en la cabaña fue más pesado que nunca. Mi esposo habló poco durante la cena, apenas unas frases sobre el trabajo pendiente y sobre la comida. No hubo reproches, no hubo preguntas. Y eso era lo más aterrador, el silencio de alguien que ya ha visto suficiente para no necesitar palabras. Me acosté tarde, incapaz de dormir, escuchando el sonido del viento en las ventanas y los pasos de mi esposo en la otra habitación. Sabía que algo se había roto definitivamente. Y aunque nadie lo había dicho en voz alta, ya no quedaban dudas, no había vuelta atrás. La mañana siguiente amaneció con un silencio que no era como los otros. No era el silencio de la rutina, ni siquiera el silencio incómodo que había empezado a crecer en los últimos días. Era un silencio más profundo, más definitivo, como si algo se hubiera apagado para siempre. Abrí los ojos y por un momento no supe si mi esposo estaba en la casa. La cama estaba vacía a mi lado y escuché el sonido lejano de una puerta que se cerraba en el patio. Bajé a la cocina y lo encontré allí, preparando café, igual que siempre. Pero no me miró. Movía las manos con calma, casi con una frialdad estudiada, como si cada gesto estuviera medido para no decir nada más de lo necesario. Me saludó con un simple buenos días, sin levantar la vista del café, y ese saludo fue más duro que cualquier reclamo. El del amigo llegó poco después, pero ya no con la misma sonrisa. Su hola fue breve, casi seco, y evitó mis ojos desde el primer instante. Se lanzó de inmediato a trabajar, a mover herramientas, a medir tablas, cualquier cosa que le evitara hablar. No había nada que decir y sin embargo, todo lo no dicho pesaba en el aire. Pasamos la mañana en una coreografía extraña, como actores en una obra sin guión, yo en la cocina, mi esposo en el patio, él en el cobertizo. No había choques, no había discusiones. Pero tampoco había nada de la ligereza que había antes. Era como si todos hubiéramos llegado a un acuerdo silencioso de no nombrar nada, porque nombrarlo sería aceptar lo que ya ninguno podía deshacer. A mediodía, mi esposo anunció que invitaría a unos vecinos para la tarde. Lo dijo con un tono práctico, sin emoción. Yo asentí, pero sentí el peso de esas palabras. No sabía si era una manera de fingir normalidad o si buscaba rodearse de otras voces para no escuchar las nuestras. Preparé la mesa, corté pan, puse platos y vasos como si fueran piezas de un ritual vacío. Él ayudó en silencio. Me alcanzaba cosas sin mirarme, se movía de un lado a otro como un extraño en una casa que conocía demasiado bien. Entre nosotros no había roces ni miradas largas. Todo estaba contenido, controlado, casi artificial. Y sin embargo, bajo esa capa de calma había algo hirviendo, algo que no necesitaba palabras para sentirse. Los vecinos llegaron, charlaron, comieron un poco, rieron en la mesa. Fue una escena casi normal y por un momento pensé que quizá eso era lo que mi esposo buscaba, una fachada, un intento de tapar el ruido con conversaciones ajenas. Pero cuando las visitas se fueron, la cabaña volvió a quedarse sola, y el silencio regresó con más fuerza. El del amigo dijo que tenía que marcharse temprano. Empacó algunas herramientas, guardó sus cosas en la camioneta. No hubo despedidas largas ni miradas cargadas de mensajes ocultos.
Solo un gracias por todo a mi esposo, un gesto rápido con la cabeza hacia mí y después el ruido del motor alejándose. Y así, de pronto, ya no estaba. La tarde se fue en un lento goteo de minutos. Mi esposo y yo recogimos los platos en silencio. No hubo reclamos, no hubo preguntas. Me habló solo de la cerca, de la pintura, de lo que faltaba terminar. Yo asentía sabiendo que esas palabras eran una forma de evitar otras. Cuando cayó la noche, la casa parecía más grande y más vacía. Me senté en la cama y miré mis manos, intentando reconocerlas. Pensé en lo que había pasado desde el primer beso, en todo lo que se había derrumbado sin que nadie gritara. No hubo escándalo, no hubo portazos. Solo silencios, miradas y hechos que ya no podían borrarse. Mi esposo entró a la habitación más tarde. No dijo nada mientras se preparaba para dormir. Se acostó a mi lado, giró hacia la pared y apagó la luz. Yo me quedé mirando el techo en la oscuridad, escuchando su respiración, pensando en todo lo que nunca dijimos. Y entonces lo entendí, a veces lo peor no es la tormenta, sino el silencio que queda después. Un silencio tan pesado que llena cada rincón, que se mete en los huesos, que lo cambia todo sin necesidad de una sola palabra. Me acosté despacio, cerré los ojos y sentí el peso de ese silencio. Un peso que sabía que nunca se iría del todo. Porque había cosas que no podían deshacerse, ni explicarse, ni olvidarse.